Hola nuevamente a Capaz que te digo, pedagogía sobre la política pública de discapacidad. Soy Diego Salamanca y hoy vamos a ver cómo entra en vigor una política pública. Porque como hemos explicado anteriormente, la política pública distrital de discapacidad está en sus fases de formulación y adopción. Vamos a ver qué tenemos para hoy. En el Aterricemos de hoy hablaremos nuevamente con Edilfonso Maecha, de la Secretaría Distrital de Planeación, quien nos explicará cómo se adopta una política pública. También les contaremos sobre una instancia importante en este proceso de adopción de políticas, el COMPES distrital. Y luego, en nuestro espacio de pregunta del día, algunos ciudadanos tienen algunas inquietudes sobre este proceso de adopción de la política. Comencemos. Buenos días, Edilfonso, nuevamente a Capaz que te digo. Gracias, Diego, por la invitación nuevamente. Hay varias dudas entre la comunidad y queremos que nos ayudara a resolverlas un poco y, por decirlo así, aterrizarlas a un lenguaje sencillo. La primera pregunta es, ¿cómo entra una política pública distrital en vigor? Una política distrital se adopta a través de dos mecanismos que existen actualmente en el distrito. Uno es el acta de COMPES, que es como siempre se ha venido trabajando, y ahora la posibilidad de expedir la política pública a través de un decreto, que no hace diferencia frente a requisitos COMPES, porque debe cumplirlos todos. O sea, únicamente es el documento de adopción, más no la forma de adopción. Y una pregunta que me surge acá, ¿qué es el COMPES distrital? Es un instrumento de gestión en el cual se presentan las principales decisiones en política económica y social, y allí se debaten y se trabaja decisiones frente al tema de desarrollo económico y social del Distrito Capital. ¿Y cuáles son las tareas del COMPES distrital? Entre muchas funciones, hacer el análisis de qué está ocurriendo con la ciudad y aprobar las políticas públicas del distrito. Vale. Hay algo que revisé en la guía de formulación de políticas públicas distritales y fue una expresión que me encontré, plan de acción. ¿Qué es un plan de acción y por qué es importante? El plan de acción es la médula de la política pública. A través del plan de acción, yo como ciudadano puedo conocer cuáles son las acciones, cuáles son los productos, qué indicadores tiene la política, cada cuánto se le hace seguimiento, quién es el responsable de ejecución de la política. Entonces, puedo ejercer control ciudadano, puedo ejercer control sobre la ejecución de las acciones en el plan de acción. Ok, entendido. Entonces, ¿qué viene a ser? Un resumen de todo el proceso de generación del documento de soporte de la política pública. Allí encontramos toda la estructura para que podamos ejercer nuestro derecho a hacer seguimiento. ¿Y en ese plan de acción se habla de indicadores y de presupuestos? Claro, todos los productos que componen el plan de acción deben contener un indicador, por lo menos, de gestión o de resultado o de producto que me diga en dónde arranca y para dónde va ese producto, o sea, hacia dónde está enfocado. Adicionalmente, el indicador me permite a mí conocer cuál es el estado de avance de ese producto y puedo controlarlo. Entonces, si yo necesito hacer control, puedo hacer dos tipos de control, un control de gestión y un control financiero. El control financiero obedece a lo que tú me acabas de mencionar, los recursos que tiene asignado ese producto en particular. Entonces, conozco todo el espectro de la política pública. ¿Y ese presupuesto es obligatorio que sea tal cual como se menciona o es simplemente una indicación de cuánto debería gastarse en ese programa? Como su nombre lo indica, el presupuesto es un presupuesto, ¿cierto? Ajá. Entonces, estoy suponiendo que puedo gastar o que puedo tener disponibles unos recursos. Eso no obliga a que si la política en su materia total me vale 23.000 o 25.000 millones de pesos, yo tenga que asignarlos, porque muchas veces depende no del querer, sino del deber ser de la ejecución y de la asignación de recursos de acuerdo con las prioridades que tengan los instrumentos de planeación. Entonces, el plan de desarrollo puede determinar unas prioridades, el plan de ordenamiento territorial también tiene unas prioridades, y
el mismo movimiento de los recursos en el distrito me va diciendo si tengo la capacidad financiera o no la tengo. Entonces, ese plan de acción se va moviendo financieramente en la medida en que los presupuestos se van asignando cada vigencia. Ok, entiendo. Entonces es un presupuesto, es una indicación de cuánto se debe gastar el distrito, pero no necesariamente esa cifra que está puesta en el plan de acción es la que se tiene que gastar, entiendo yo. Así es. Listo. Y hace un momento hablabas de dos instrumentos, de el acta COMPES y el documento, el decreto. ¿Cuál es la diferencia entre sacar la política por un lado o por el otro? Realmente una diferencia no existe, la diferencia técnica no existe. Existe una diferencia procedimental, que a mí me permite ser un poco más ágil en la expedición por decreto, sí. ¿Por qué? Porque tengo unas políticas que son de diversa índole, sectoriales, multisectoriales. Si es una política sectorial y la voy a sacar por decreto, pues únicamente la va a firmar una persona, mientras que el documento COMPES tiene que seguir un proceso para la adopción del acta del documento COMPES. El decreto, cuando es multisectorial, igual, no son los 15 sectores, muy probablemente son 3 o 4 sectores los que son responsables de la adopción de ese decreto. Entonces, ¿qué hace? Reduce un poco los tiempos en que la política pública se adopta. No quiere decir que los requisitos en uno sean diferentes a los requisitos del otro. Vamos con otras preguntas que son del interés de la comunidad. Hola, mi nombre es Albertino Castro, líder de la población en condición de discapacidad de la localidad de Bosque. ¿Cómo se va a adoptar la política pública de discapacidad y por qué? La política pública de discapacidad se adoptará mediante decreto por orden del COMPES. O sea, fue una decisión del COMPES distrital y se decidió que fuera por decreto para poder tomar agilidad un poco en temas de trámites administrativos. Pero, como te decía antes, el cumplimiento de requisitos de COMPES sigue siendo el mismo, es decir, no se pueden obviar partes del documento, no se puede obviar el plan de acción, no se puede obviar la necesidad de incorporar los indicadores, no se puede obviar la necesidad de verificar el seguimiento y la evaluación ex ante y ex post de la política. O sea, lo único que hace la diferencia es esta. Sale por decreto, por decisión de COMPES. ¿Tiene menos importancia o menos fuerza una política pública que sale por decreto que una que sale por documento COMPES? No, la fuerza es exactamente la misma, porque lo importante en la política pública es que tenga un documento técnico de soporte que le permita a esa política pública gestionarse, por un lado. Y por el otro, que exista el plan de acción de la política pública para que yo pueda hacerle seguimiento. Es decir, esos dos elementos están puestos tanto en el documento COMPES como en el documento de decreto. O sea, no hay diferencia frente a esos temas. ¿Qué diferencias en contenido tendría esta política que se expide por decreto a una que se adopte mediante documento COMPES? Ninguna. Se puede cometer el error, como ha ocurrido en políticas anteriores, digamos, en procedimientos de expedición anteriores, en los que el decreto omitía la incorporación del plan de acción. Ahí sí tenemos problemas, porque no se sabe cómo vamos a hacer el seguimiento, ni tenemos los indicadores tampoco que nos permiten gestionar la política. Entiendo. Para estos casos se está exigiendo que el decreto debe incorporar el plan de acción. Y en contenido debe tener como la misma cantidad de pasos, el mismo índice, los mismos títulos de una u otra forma. Igual, o sea, la lista de chequeo es exactamente la misma, sea cual sea el documento de adopción de la política. ¿De dónde sale el dinero para ejecutar una política pública? El dinero que está puesto en el plan de acción o de los recursos que están puestos, porque es que no solo es dinero, uno cuando piensa en recursos piensa únicamente en el recurso financiero, pero ahí hay talento humano, ahí hay gestión, ahí hay una cantidad de recursos que se van sumando y que se van agregando en todas las partes. Cada entidad aporta, no es que la secretaría de tal está encargada, no. Las 9 o 10 secretarías que están encargadas del tema aportan tanto con sus entidades adscritas como vinculadas a través de sus proyectos de inversión y a través de eso es que se gestiona.
Bien, Ilfonso, muchas gracias por su tiempo y esperamos que esta política pública salga adelante. Eso esperamos nosotros también, que sea la mejor que se ha expedido hasta el momento. Creo que tenemos muy buenas posibilidades de gestionar una excelente implementación de política pública de discapacidad. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que nuestra próxima persona invitada nos cuente de qué hablaremos en el próximo capítulo. Hablaremos del contenido de la política pública de discapacidad, qué es lo novedoso de esta política pública y cuáles son los productos, después de procesos de diálogo con la comunidad y concertación. Esto fue Capaz que te digo. Hasta la próxima. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.